Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Es un orgullo estar con ustedes y llegar a fin de año con una nueva charla. Hoy es la sexta charla de ciclos de Crecer y la verdad que estamos muy contentos de la participación que hemos tenido. Terminamos el año durísimo como el que tenemos, pero con una charla muy importante y como dice en la descripción, hoy nos toca hablar de nosotros. Así que lo vamos a invitar al doctor Gustavo Fratini, especialista en reproducción humana, el famoso andrólogo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a los que se unen, a los que muestran interés por este tema. Siempre el tema de la andrología, la parte masculina de lo que se refiere a la reproducción, está un poquito, digamos, alejado de la información general, y tal vez por ahí esta es una oportunidad de poder hacer una puesta al día y que la gente se saque sus dudas y nos haga consultas. Así que espero que sea de utilidad lo que vamos a brindar Gustavo, hoy. a veces la gente pregunta, ¿qué es un andrólogo? Bueno, el andrólogo, yo ahí te había preparado una presentación. El andrólogo es la subespecialidad de la medicina que se ocupa de tratar los problemas de reproducción humana del hombre y los problemas sexuales. Digamos que son dos cosas distintas en realidad, está en la siguiente diapositiva. Eh, Son dos cosas diferentes entre sí, pero en ocasiones para ciertos trastornos reproductivos necesitamos tratar las disfunciones sexuales, es decir, los temas sexuales son parte de las cosas que interrogamos en el paciente cuando nos consulta por un trastorno reproductivo y cuando lo encontramos, bueno, es una de las cosas que resolvemos. Pero en realidad la charla de hoy, más que a disfunciones sexuales, yo la quise enfocar a la función del andrólogo en la consulta por trastornos reproductivos, por infertilidad de la pareja. Es importante siempre recalcar, porque los pacientes nos preguntan o no tienen el concepto de cuándo una pareja o un varón debe consultar al andrólogo para ver si tiene un problema de fertilidad. Y esto aplica las mismas normas que para la mujer. Es decir, si una pareja lleva un año teniendo relaciones sin método anticonceptivo y esas relaciones son frecuentes de 2 o 3 veces por semana, esa pareja o ese varón debería consultar, pues es posible que pueda tener algún trastorno, digamos, en su función reproductiva. Como introducción, a mí me gustaría hacer algo muy básico, que es mostrarle de qué se compone el aparato reproductor. El aparato reproductor consta de los testículos, que es donde se producen los espermatozoides, los epidídimos, que son esas estructuras que están por detrás y donde maduran y se transportan los espermatozoides, los vasos deferentes, que son los que conducen los espermatozoides y donde hacemos la vasectomía, las vesículas seminales, donde se acumulan los espermatozoides, y los conductos eyaculadores y la próstata. Todo eso va a formar el líquido que nosotros llamamos semen y que va a ser eyaculado por la uretra. Esto es importante tener en cuenta que la espermatogénesis, la formación de un espermatozoide, demora alrededor de 45 días. ¿Y esto por qué? Yo siempre les explico a los pacientes. Cuando uno intenta un tratamiento en un paciente que tiene un problema de fertilidad, para ver el espermatozoide ese que yo traté y modifique, tengo que esperar esos 45 días. Es decir, recién a los 3 meses del tratamiento o de cualquier una cirugía que hagamos o un tratamiento hormonal o lo que fuera, tengo que darle ese tiempo al testículo para que me muestre el resultado del tratamiento que yo inicié. Y lo otro interesante de esta diapositiva es que de todas esas células que se ven ahí en la foto, solo las últimas dos tienen 23 cromosomas. Nosotros, para conseguir una célula que sea viable y de origen a un embrión y a un ser humano, necesitamos que se unan dos células de 23 cromosomas. Si esas células no están en el testículo, por el momento no tenemos ninguna solución para ofrecerle al paciente. Y las únicas dos células
en el testículo que tienen 23 cromosomas son las espermátides y el producto definitivo que son los espermatozoides. Si querés pasar la siguiente. Uno, digamos, siempre le da importancia a la andrología, o por lo menos en lo que a mí me parece, porque siempre hay que pensar que como factor único de infertilidad, es decir, cuando la causa es solamente del hombre como responsable de la infertilidad de esa pareja, en el 20% de los casos es la situación que se da así. Es decir, de cada 10 parejas, en 2 parejas solamente el hombre va a tener problemas. Pero en conjunto con la mujer suman un 30 a un 40% más. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que yo le quiero mostrar es que al menos en la mitad de los casos de infertilidad hay un problema a resolver en ambos miembros de la pareja. Y esto hace importante estudiar tanto a la mujer como al hombre a la vez. Es decir, no descartar los problemas femeninos o descartar los problemas masculinos y luego pasar al estudio de la pareja, sino que a los dos hay que estudiarlos al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos los estudios? Si querés mostrar la siguiente. Básicamente hay un montón de estudios, por supuesto. Yo me remití a algo simple que por ahí después pueda disparar alguna pregunta, pero es básica la historia clínica. La historia clínica nos va a hablar de hábitos, de alimentación, del uso de tabaco, que es totalmente perjudicial para la espermatogénesis, el alcohol, drogas o medicamentos que consuman, historias de cirugías previas, el examen físico que nos va a permitir determinar si los testículos están bien, si los deferentes están bien, si el paciente tiene un varicocele o algún trastorno anatómico en la uretra. Es decir, siempre la historia clínica nos da un montón de información y de datos que no lo reemplazamos con ningún estudio. Por otro lado está el espermograma. Esto es una ventaja que tenemos los andrólogos. El semen es un elemento accesible y fácilmente evaluable en el laboratorio. Digamos, el ovocito está dentro del cuerpo, es más difícil acceder a él para estudiarlo. Sin embargo, el espermograma es un estudio que nos da un montón de información y es súper útil a la hora de determinar qué problema podemos estar teniendo. Ahora, refiriéndome al espermograma, me gustaría aclarar un punto. Un espermograma anormal no necesariamente significa que ese varón es infértil. Y esto es importante saberlo. El espermograma hay que evaluarlo en un contexto de una pareja que no pueden tener hijos. Hacer un espermograma en un joven o en cualquier persona que quiere saber si puede tener hijos o no, si no está estudiado en el contexto de un problema de fertilidad de pareja, no tiene ningún valor, porque muchas veces un semen que no está del todo bien en ese momento, en otro momento, cuando buscan embarazo con su pareja, puede determinar que esa pareja tenga hijos y no necesariamente ambos son normales. Espero haber explicado bien esto. Los análisis hormonales son claves también. El testículo funciona en base a ciertos estímulos de hormonas que estimulan la producción de testosterona y a su vez la producción de espermatozoides. Y todos esos estudios hormonales los tenemos que pedir como parte del protocolo de estudio de un paciente que consulta por infertilidad. Y lo más interesante y en lo que más se ha avanzado, y por ahí me voy a detener un poquitito ahora, es en los estudios genéticos. Si querés pasar la siguiente, Alfredo. Más o menos se sabe que entre el 15 y el 20% de los pacientes con infertilidad tienen algún trastorno genético que pueda estar determinando por qué tienen esa infertilidad. Por supuesto, los trastornos genéticos son mucho más frecuentes, entre el 10 o el 15% en los pacientes que no tienen espermatozoides. Esos pacientes se llaman azospérmicos. Cuando no tienen espermatozoides se llama azoospermia. Pero en los pacientes que tienen recuentos de espermatozoides bajos o malas movilidades, o aún en los pacientes con concentraciones de espermatozoides normales, podemos encontrar trastornos genéticos que los podemos estudiar. Y yo hice en una diapositiva que sigue
un detalle de qué podemos estudiar, es decir, a quién podemos estudiar. Hoy en día podemos estudiar al paciente, eso se hace con un estudio en sangre, los estudios genéticos del paciente se hacen con una extracción de sangre, y básicamente lo que hacemos es estudiar un cariotipo, que es lo básico de ver si tiene la cantidad de cromosomas adecuados y si el bandeo de esos cromosomas está normal. Pero también, de acuerdo a lo que yo les mencionaba de la historia clínica, podemos estudiar enfermedades que hemos por ahí recabado alguna información desde la historia clínica. Por ejemplo, si detectamos que el paciente no tiene conductos deferentes, eso se vincula muchísimo con una enfermedad que se llama fibrosis quística. Entonces a ese paciente podemos estudiarle el gen de la fibrosis quística. ¿Por qué? Porque si bien es una enfermedad recesiva y se transmite a la descendencia, si ambos miembros de la pareja tienen este gen mutado y tienen esta enfermedad de fibrosis quística, es muy probable que el hijo nazca con la enfermedad. Entonces, los estudios del paciente se hacen en general un cariotipo, digamos, básico, pero pedimos más estudios orientados a la búsqueda de alguna enfermedad que tengamos la sospecha en el interrogatorio previo o que tengamos la sospecha por el análisis de semen. Por ejemplo, en las azospermias, en la falta de espermatozoides, hay un gen que suele mutarse en el cromosoma Y, y cuando pasa eso pedimos estudios que se llaman de microdeleciones del cromosoma Y para ver si ese gen es el responsable de la azospermia, pero además para saber si ese gen el varón puede transmitírselo a su hijo varón en el caso de que luego tenga un embarazo. Y finalmente, también podemos estudiar al espermatozoide genéticamente. Esto es muy importante porque uno puede ser normal en el estudio genético de la sangre periférica, pero el espermatozoide será normal en sus genes o en su ADN, por ejemplo. Hay un estudio que se llama test de túnel que mide la integridad del ADN. El ADN, para que se forme un embrión, digamos, y esto sea viable, necesita estar en su doble hélice, en su doble cadena, intacto en toda su extensión. Hay situaciones donde esas cadenas de ADN se entrecortan, eso se llama fragmentación del ADN, y eso es lo que mide el test de túnel. Cuando el ADN está entrecortado, por supuesto es inviable para desarrollar un embarazo. Entonces, si eso lo estudiamos y determinamos que el test de túnel tiene una anomalía, esto se puede tratar en algunas situaciones donde por ahí hay alguna causa que podamos determinar como factor predisponente a esta fragmentación del ADN, pero en caso de no poder tratarlo, hay una suerte, llamémoslo, de filtro, que se llaman columnas de anexina, que se utilizan en los procedimientos de fertilización asistida para seleccionar digamos, a los mejores espermatozoides y evitar a estos espermatozoides con el ADN dañado. Y también se puede estudiar el espermatozoide desde el punto de vista cromosómico, es decir, uno puede ser normal en cuanto a tener sus 46 cromosomas, pero tener espermatozoides o tener un testículo que produce espermatozoides aberrantes. Para esto hay un estudio que se llama test de aneuploidía espermática, se llama SAT, y que lo podemos hacer hoy, se está haciendo aquí en el país, y nos permite en algunos casos especiales de fallas en fertilización o donde uno tiene una sospecha previa determinada, pedir este estudio y saber, o al menos determinar la causa de por qué ese paciente está fallando en su reproducción o por qué no se están fallando los procedimientos. Si querés pasar la siguiente. Entonces, ¿qué podemos tratar? ¿Qué cosas podemos tratar los andrólogos? Bueno, operar el varicocele, cuando aparece un varicocele, ahora voy a referirme un poco a eso. Tratar infecciones seminales, son muy frecuentes las infecciones o las inflamaciones del tracto seminal. Corregir los trastornos hormonales cuando encontramos, se llaman hipogonadismos, cuando hay pocas hormonas para estimular el testículo, esas cosas son corregibles, son bastante infrecuentes, pero de muy buenos resultados cuando uno las detecta y las trata a tiempo. Tratar enfermedades autoinmunes, hay
a veces donde el organismo reacciona contra sus propios espermatozoides y genera anticuerpos antiespermáticos. Estos no son muy fáciles de tratar, pero tenemos algunos métodos para evitar, digamos, que esos anticuerpos se adhieran al espermatozoide y luego hacer algún procedimiento de reproducción. Las cirugías reparadoras se refieren básicamente a corregir trastornos de la uretra que no puedan, digamos, llevar a la emisión del semen dentro de la vagina, o corregir vasectomías que han sido realizadas previamente. Y lo más interesante, que es lo que más me gusta a mí hacer, es recuperar espermatozoides del testículo cuando el paciente no tiene espermatozoides en el semen. Esa entidad que yo les mencionaba, que se llama azospermia, que es la falta de espermatozoides en el semen, puede ocurrir que sí esos espermatozoides se estén produciendo en el testículo y nosotros los vamos a ir a recuperar de ahí para realizar un procedimiento que se llama ICSI, que luego les voy a mostrar. Pasar a la siguiente. El varicocele, mucha gente nos consulta por esto y de hecho hay que revisar a los pacientes para ver si lo tienen. Es una entidad donde se forman varices en el cordón espermático. Del mismo modo que se forman las varices en una pierna, esas venas que tienen un defecto de las válvulas, ese defecto valvular hace que se vayan dilatando a lo largo del tiempo, y se supone, o cada vez hay alguna evidencia de que eso ocurre, que daña al testículo por distintos motivos y que altera la calidad del semen. Tanto es así que el varicocele está presente en el 15% de la población general, pero se da en el doble, en el 30% de los varones que tienen problemas de fertilidad. Y lo que se ve es que cuando uno corrige ese varicocele que tiene el varón, más o menos en la mitad de los casos se encuentra una mejoría en el semen. Es importante evaluar por el varicocele a todos los pacientes que consultan por fertilidad y también en los niños prepúberes, y sobre todo si tienen o si uno detecta en el examen físico que el testículo que tiene el varicocele se ha ido achicando por ello. Pasar a lo siguiente, si querés. Ahora bien, yo creo que el hito más grande que ha ocurrido en la andrología pasó en 1992 cuando se inventó, se desarrolló el ICSI. Hasta el 92, básicamente los andrólogos nos ocupábamos de tratar de que el paciente tenga el semen lo mejor posible. Y eso mejor posible era para poder hacer una inseminación, para poder hacer una fertilización in vitro. Para los que no saben, la fertilización in vitro consiste en colocar en una placa el óvulo y los espermatozoides y hacer que esa fertilización se produzca espontáneamente. En los casos de oligospermias severas, cuando había muy poquitos espermatozoides, o más aún cuando hay azospermias, esto era imposible, es decir, no teníamos ninguna solución. Y en 1992 se desarrolla el ICSI y por primera vez con esa imagen que están viendo, que es una microaguja, pudimos tomar un espermatozoide e inyectarlo directamente en un óvulo. Es decir, con un solo espermatozoide vital podríamos lograr un embarazo. Yo creo que este fue el hito que cambió la andrología para siempre, porque ya hoy no nos ocupamos tanto más de tener un semen perfecto, sino de tener un semen que sirva para lograr un embarazo con alguno de los métodos asistidos con los que contamos, porque de últimas lo que quiere la pareja es tener un bebé y no tener un espermograma perfecto para mostrar. Yo creo que el ICSI puso un punto de inflexión en ese tema en lo referido a fertilidad masculina. Pasamos a la siguiente. Para el ICSI lo que usamos es este microscopio especial que tiene un micromanipulador. En la siguiente diapositiva tiene una aproximación donde, como ven, hay dos elementos. Uno de ellos es como un microaspirador que sostiene el ovocito y la otra es una microaguja, que es la que veían en la foto, que toma el espermatozoide y lo inyecta adentro del óvulo. La siguiente. Ahora bien, lo que yo les refería que más me entusiasma últimamente, la azospermia es la falta de espermatozoides en el semen. Es bastante frecuente en varones infértiles. El 14% de los varones infértiles
o que consultan porque no pueden tener hijos luego de un año, les hacemos un espermograma y no tienen espermatozoides en el semen. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Lo que tenemos que hacer es determinar si, a pesar de que no estén en el semen, si los está produciendo en el testículo. Entonces, vamos a ir a estudiar al testículo. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver son algunas técnicas de cómo recuperamos esos espermatozoides para realizar técnicas de fertilización asistida. Y en la otra diapositiva les quiero mostrar la que más me gusta a mí, que se llama TESE, o ahora estamos haciendo una que se llama microtese, que es la recuperación quirúrgica de los espermatozoides. Esto tiene una ventaja, primero es uno de los métodos que mejor recupera espermatozoides del testículo. Cuando uno tiene 10 pacientes con azospermia, haciéndole un microtese, vos vas a encontrar espermatozoides en cerca de la mitad de los casos. En esa mitad de los casos que hay espermatozoides, esos espermatozoides se pueden usar para hacer esta técnica que yo les mencioné antes, el ICSI. Eso en el laboratorio de embriología se procesa la muestra de testículos, se separan los espermatozoides, se pueden congelar incluso si son de buena calidad para usos posteriores, y esos espermatozoides que se recuperaron de la muestra de testículos que yo le mando al laboratorio de embriología, se inyectan dentro del óvulo que se le sacó a la mujer, y con eso se puede lograr conseguir un embrión y luego un embarazo. Yo les decía que esto encontramos espermatozoides en la mitad de los pacientes que biopsiamos, pero en la otra mitad no hay espermatozoides, y como yo les mencioné al principio, si uno no tiene una célula en el cuerpo de 23 cromosomas, no hay forma de lograr un embarazo porque no tenemos ninguna célula para unir con el óvulo. En esos casos, lo que podemos hacer para esas azospermias que llaman secretoras, las azospermias que no tienen espermatozoides en el testículo, es ofrecerles utilizar un semen de banco, del mismo modo que se utilizan los ovocitos donados para la mujer que ya, digamos, que tiene una baja reserva ovárica o que ya no está ovulando. En el hombre, en las azospermias, les ofrecemos la utilización de bancos de semen. La siguiente diapositiva creo que es la noticia más interesante de los últimos años, que es que a partir del 2018 el grupo de Gaur y de Turek en California comenzaron a desarrollar, ellos trabajan mucho en cultivo de tejidos, y comenzaron a desarrollar el primer testículo artificial. Esto es algo complejo, pero básicamente lo que ellos están logrando o están avanzando es en hacer el proceso que se llama meiosis. La meiosis es el proceso por el cual la célula esta que yo les mostraba en la espermatogénesis pasa de tener 46 cromosomas a 23. En aquellos pacientes que no tienen espermatozoides en el testículo, la única forma de lograr una célula de 23 cromosomas es a través de algún método que haga ese proceso de meiosis. Bueno, esta gente lo que está haciendo es, a través de cultivo de tejidos con todas las células testiculares, tratar de que se genere la meiosis. Y ya los primeros resultados publicados en 2018 están mostrando que algunos marcadores que se ven en la meiosis, ellos los están pudiendo demostrar en sus trabajos. El doctor Turek supone que si esto sigue bien, en 10 años aproximadamente este testículo artificial va a estar digamos, activo y produciendo meiosis para aquellos pacientes que hoy no tienen ninguna solución, del mismo modo que en 1992 no les podíamos ofrecer ninguna solución a los que sí tenían espermatozoides en el testículo, y a partir del 92 que aparece el ICSI comenzó todo un cambio en la andrología, y tenemos hoy muchos papás que antes del 92 no hubieran podido hacerlo. Así que bueno, ahí termino, y no sé si alguien ha hecho alguna pregunta o querés hacer algún comentario. Sí, Gustavo, primero que muy claro lo tuyo, y está, la verdad que es una buena puesta a punto a todo lo que es andrología. Es cierto lo que vos decís, y muchas veces se lo explicamos a los pacientes que nosotros los hombres somos más simples y con una sola muestra de semen podemos llegar a hacer algún diagnóstico, cosa que
En el caso de las mujeres es muy difícil porque todo ocurre dentro de su pelvis, entonces todo el Bueno, diagnóstico es en realidad indirecto. Hormonalmente, si las hormonas se mueven, aparece la progesterona, hay una serie de juegos de subidas y bajadas de estas hormonas que tal estamos cual. pidiendo, consideramos que puede haber ovulado. Si hacemos una ecografía, consideramos que puede haber ovulado. Tomamos la temperatura corporal, también consideramos, pero en realidad si el óvulo es bueno, tiene buena calidad, o si hay óvulo dentro de esos folículos, que muchas veces punzamos y no hay, no hay posibilidades de verlo. En vez de los espermatozoides, uno con una sola muestra de semen, podemos hacer un Claro, diagnóstico. por otro lado, si vos querés hacer un estudio genético al ovocito, tenés que someter a la paciente a una anestesia, una punción. Al espermatozoide es mucho más simple obtener una muestra de semen, es mucho más sencillo, lógico. Mira, justo acá tenía un video que si quieren podés contarlo. Ah, bueno, ahí vemos espermatozoides óptimos, es decir, los espermatozoides tienen que moverse así, hay tres tipos o grados de motilidad. Los traslativos rápidos, que son los que estamos viendo ahí, son los espermatozoides que finalmente uno prefiere y son los que se suponen que tienen una mayor capacidad de penetrar en el ovocito y producir un embarazo. Acá Virginia te consulta y dice, ¿cómo se puede mejorar la calidad espermática? En general, no, digamos, no siempre tenemos éxito en mejorar la calidad espermática. Por ejemplo, yo ahí puse algunas de las cosas que podemos hacer. Si hay un trastorno hormonal, se trata el trastorno hormonal. Si tienes un varicocele, tratas el varicocele. Si hay una infección, se trata la infección. Pero en muchos casos no tenés nada de eso y sin embargo intentás algún estímulo del testículo hay medicamentos o hormonas que se pueden utilizar y con ese intento de mejorar la calidad del semen ves los resultados a los 3 meses. ¿Qué pasa? Estos tratamientos que son un poco empíricos, porque no estás tratando una causa, es decir, no es lo mismo que el paciente no tenga hormonas y que por eso los espermatozoides se muevan poco y demás, a no haber encontrado nada y tratar de que el semen se mejore con algún tratamiento de estimulación. Esos tratamientos que damos tienen una tasa de éxito del 20 al 30%, no mucho más que eso. Y la verdad es que hoy, como les decía, no queremos un semen perfecto, queremos un semen que sea, digamos, fértil y que pueda utilizarse en un tratamiento de reproducción asistida en el caso de que no se ocurra un embarazo espontáneo. Así que hacemos siempre lo posible porque mejore con medicamentos, con alguna hormona, con algún suplemento, pero si no lo conseguimos en un corto plazo, hay que pasar a una conducta más activa y a un método de reproducción asistida. Lo que sí hay que insistir, y que el paciente lo puede hacer, esto no lo hace el médico, es en cuanto a sus hábitos de vida. Es decir, si uno fuma, consume marihuana, toma mucho alcohol en exceso, está gordo, uno sabe que la grasa transforma la testosterona en estrógenos y eso es perjudicial para el testículo. Digamos, todo lo que hace a una vida sana, hace a una vida reproductiva sana. Yo les pongo siempre como ejemplo a los pacientes que, digamos, el testículo es un tejido que produce un montón de células por día. Todos esos millones que uno ve en el espermograma, que luego uno solo va a ser el que fertiliza, se están produciendo todos los días y el tejido, que es el testículo, los produce con los materiales que uno le ingresa. Es decir, si uno se alimenta mal, si fuma, digamos, si todo lo que uno consume son cosas malas o tóxicas, y bueno, el testículo se va a arreglar con eso que tiene para producir las células que va a producir. Y si ocurre lo contrario, va a estar mucho más contento y va a mejorar la calidad del semen. Justamente Virginia preguntaba qué hábitos alimenticios podrían mejorar la vida del espermatozoide y es lo que vos decís, ¿no? Cuidar Bueno, hacia una una vida dieta sana. tampoco es ninguna ciencia, con hacer una dieta sana es suficiente. Todo el Sí. mundo sabe lo que es una dieta sana, ¿no? También preguntan, bueno, que hay una paciente que a su marido le diagnosticaron azoospermia y cuáles son los pasos a seguir.
también. El primer paso es hacer lo que yo mostraba, que es en la zoospermia, volvemos a repetir, la zoospermia es, hay semen, pero no hay espermatozoides adentro del semen. Entonces no hay ninguna célula viable para trabajar. Entonces, lo que tenemos que saber en una zoospermia es si tiene o no tiene espermatozoides en el testículo. Y para eso es que hacemos esta pequeña biopsia que se llama TESE. Lo importante del TESE es que lo haga un centro de reproducción. Nosotros hace 3 años publicamos toda nuestra experiencia de los últimos 10 años y comparamos al mismo paciente que le hacíamos el TESE, mandábamos la muestra al laboratorio de reproducción y al laboratorio de patología. Y el laboratorio de patología no vio espermatozoides casi en un 30 o un 40% de los casos, donde el laboratorio de embriología sí vio espermatozoides. Eso tiene un montón de explicaciones, básicamente una es la forma en que se procesa la muestra, pero a lo que voy es a que no hay que quedarse con la biopsia que vio el patólogo nada más, siempre la tiene que mirar un embriólogo la biopsia, que la mira in vivo y además, como hemos demostrado, encuentran mucho más espermatozoides que el patólogo. Así que siempre en una zoospermia la biopsia debe mirarla una bióloga especializada en reproducción, en un laboratorio de embriología. Gustavo, y una vez que se hace la biopsia testicular y hay espermatozoides, ¿conviene fecundar en el momento, congelar o hacerlo después? Porque esas veces, muchas veces lo hemos hablado con vos, si es Depende del caso, es claro, decir, por ejemplo, si la muestra es muy mala de la biopsia, congelarla y descongelarla está demostrado que daña el ADN espermático si bien no hay mucha concordancia en cuanto a los resultados en ICSI después, la mayoría tiende a trabajar con muestra fresca si es una zoospermia con un deterioro de la espermatogénesis. Ahora, en un paciente que se hizo una vasectomía, bueno, esto es interesante aclararlo, hoy en las vasectomías, hasta hace unos años, hasta que aparece el ICSI, lo que hacíamos, si el paciente se arrepentía, era tratar de revertirla, se operaba y se trataban de corregir y revertirla, con una tasa de éxito bastante mala, la verdad. Hoy en día somos mucho más simples, vamos a buscar espermatozoides al testículo, pues sabemos que ese paciente los tenía. perdón, Y en esos es lo mismo, pacientes, disculpa Gustavo, es lo mismo que con la ligadura tubaria. Es exactamente claro, lo mismo, es una cirugía muy tediosa y muchas veces con bajos resultados porque se vuelven a tapar y evidentemente ocurre lo mismo con la vasectomía, claro. ¿no? Y esos pacientes vasectomizados tienen testículos normales. Entonces, en esos pacientes podés hasta ir directamente al procedimiento de ICSI más TS, o si no, hacerle un TS diagnóstico, una biopsia diagnóstica y congelar esa muestra. Pues esa muestra va a ser buena y cuando la descongeles va a estar en buenas condiciones. Y la otra situación donde uno prefiere congelar es cuando hay que repetir muchos test. Es decir, no es bueno hacerle un montón de biopsias al testículo, primero por el incordio que eso genera, pero además porque puede generar anticuerpos antiespermáticos y demás. Sí, de todas maneras siempre el consejo a la pareja es, en caso de hacer un diagnóstico con el TC, o sea, hacer la biopsia y el TC o el micro TC en ese mismo momento, siempre le aconsejamos tener en cuenta el plan B, o sea, ¿qué pasa si no encontramos espermatozoides en el testículo y la Y paciente ya está también hecho el tratamiento, ya hizo la medicación, ya se punzó, ya tenemos los óvulos ahí en el laboratorio y cuando viene el resultado, porque eso se hace en conjunto, mientras que nosotros extraemos los óvulos, vos haces la biopsia yo le testicular. estoy haciendo la biopsia. Y entonces es importante cuando tenemos el contacto charlamos contigo y con los pacientes en conjunto, explicar a ver cuál es el plan B que ellos quieren realizar. Una posibilidad es congelar los óvulos y pensarlo, y otra posibilidad es tener una muestra de banco y continuar el tratamiento si sabemos que no va a haber espermatozoides. Sí, cuando la muestra de las biopsias es muy mala y uno realmente no sabe si en la siguiente va a obtener algún material
que sea útil, siempre hay que pensar en tener un banco, una muestra de banco de semen de backup por las dudas. Sí, eso siempre se los comento, o si no, eventualmente congelar el ovocito, pero eh, muchas veces es más resolutivo tenerlo pensado y resuelto de antes al tema. Y en algún momento va a haber que tomar una resolución sobre esos ovocitos, entonces Ujú. es importante trabajarlo previamente. A veces tardamos unos meses para tomar la decisión, ¿no? Que no es una decisión fácil. Pero uno Tal cual. siempre le dice a los pacientes, como vos decís, uno que quiere tener un bebé o un espermatozoide, y yo a las mujeres les digo que quieren tener un óvulo o un bebé, es más o menos lo mismo que estamos planteando, ¿no? En un momento Tal en la cual. cual uno deberá definir a ver si en qué momento toma la decisión de plantar un tratamiento, porque al fin y al cabo solamente la pareja sabe la respuesta correcta, ¿no? Que es la decisión que ellos van a tomar. Gustavo, te Es quería así. hacer otra pregunta. Me acuerdo de hace muchos años que siempre en las charlas y a nosotros nos has dicho y nos has contado justamente que los espermogramas no son siempre iguales y que uno no puede decretar una esterilidad a un hombre con un solo espermograma. Y había un trabajo de hace muchos años sobre la OMS, ¿no? ¿Te Tal cual. acordás? Siempre el diagnóstico se tiene que basar en dos muestras de semen. Y esto es porque, si bien la espermatogénesis es constante y todos los días se producen espermatozoides, no es uniforme. Entonces, decir que un paciente es anormal con una sola muestra no está bien porque tal vez lo estamos agarrando en su peor momento y el resto del tiempo es normal el paciente. Este estudio que vos decís de la OMS se hizo en pacientes que en realidad en voluntarios que estaban presos, me parece, a los que le hicieron espermatozoides cada 15, espermogramas cada 15 días durante un año. Cuando uno mira la evolución de esos espermogramas, si bien la mayor parte, solamente ellos basaron en el recuento espermático, si tenían más de 20 millones, que era lo normal, los consideraban normales, si tenían menos, eran anormales. Y para el mismo paciente, vemos que a lo largo del año tuvo un montón de registros totalmente anormales, incluso algunos con azoospermia, que si hubieran tomado como referencia a esos espermogramas y no al resto de los que se evaluaron, hubieran considerado al paciente como un paciente con un semen anormal, cuando en realidad la mayor parte del tiempo sus espermogramas eran normales. Así que hoy se recomienda, si es posible, tener al menos dos muestras de semen. ¿Sí? Decime otra cosa. Hablando del túnel, ¿no? También hubo un trabajo que se hizo en Crecer, que participaste, por supuesto, Ese trabajo a mí sí, me encantó porque, como les recordamos, que el túnel es el estudio para evaluar si el ADN del espermatozoide está dañado o no. Y recuerdo que vino un becario a trabajar conmigo en túnel, y por él estaba motivado en hacer su tesis en túnel, y le digo, bueno, vamos a hacer un túnel a todos los espermogramas que entran al laboratorio. No importa si son anormales o normales. Hoy en general lo pedimos en sémenes anormales, pero en ese momento dijimos, como protocolo de estudio, vamos a hacérselo a todos. Y llamativamente encontramos que el 20% de los sémenes que uno hubiera diagnosticado como normales tenían el ADN dañado, tenían un túnel alterado. Eh, digamos, yo en ese momento lo interpreté, y la literatura dice algo así. Esto entraría dentro del grupo de lo que se llama las esterilidades sin causa aparente. Es decir, sin causa aparente significa que con los medios con que evaluamos al paciente no podemos encontrar la causa, sin embargo alguna hay que es responsable de la infertilidad de esa pareja. Así que fue un trabajo interesante ese de túnel. Hoy lo estamos pidiendo casi de rutina, el túnel, sí, en sí. la parte de la evaluación inicial. Y acerca de eso justamente te iba a preguntar, nosotros siempre estamos permanentemente hablando de los ginecólogos de la edad de la mujer y la edad de la mujer y la edad del ¿Qué hombre, ¿qué pasa con el pasa? hombre? Bueno, eso
también es un motivo de charla con los pacientes en consultorio. Cada vez vemos parejas más añosas en cuanto a añosa para la fertilidad, por supuesto, ¿no? En el hombre no ocurre lo mismo que en la mujer, donde hay un declive muy marcado desde los 35, estimo yo, hasta la menopausia. Eso no ocurre, pero sin embargo sí hay algo de deterioro en la calidad del semen a lo largo de los años, porque también hay cambios hormonales, porque el testículo se va agotando igual que cualquier otro órgano del cuerpo, es decir, uno no va a pretender tener un testículo sano a los 70 como lo tenía a los 20. Lo que también se ha demostrado es que los trastornos del ADN y de los cromosomas de esos espermatozoides de los hombres añosos son más frecuentes que en gente mucho más joven, pero sin embargo hay producción de espermatozoides prácticamente toda la vida y eso es una gran diferencia o es algo que al menos nos da tiempo frente a la mujer, ¿no? Donde vemos que, bueno, esto ya lo habrán explicado ustedes, pero yo cuando siempre pregunto la edad de la pareja, y no es lo mismo para mí tener un paciente enfrente que me dice que su pareja tiene 39 años que su pareja tiene 28. Porque yo ya sé que en la de 28 cuento con tiempo para hacer cosas o tratarlo, y en la pareja que tiene 39 no es así. O tengo que elegir un método diferente para proponerles en el caso de una reproducción asistida. Ahora, la historia de Charles Chaplin se puede seguir creyendo. Yo siempre digo, ¿Por qué no? eh, Algún espermatozoide viable puede haber siempre, sí. ¿Por qué no? y más o menos qué límite hoy dice la bibliografía o en qué momento dice la bibliografía que ya la reproducción masculina no es tan fehaciente, No, en digamos, realidad ¿no? vos hasta cualquier edad, si evaluás los eyaculados, hay espermatozoides. Salvo que le haya pasado algo, no sé, una cirugía de hernia que le taparon los deferentes o alguna cosa así, pero digamos, no hay una detención de la espermatogénesis igual que ocurre en la menopausia de la mujer, no. Eh, este tema que se habla tanto de la andropausia, que la andropausia en el hombre sería la disminución de los niveles de testosterona y todo lo que eso conlleva en cuanto a lo orgánico, no es una cosa que se dé en todos los casos, como sí se da en todos los casos la menopausia en la mujer. ¿Y qué sería la andropausia? La andropausia es, digamos, la disminución de los niveles de testosterona y todo el cuadro sintomático que eso implica. Es decir, la testosterona es una hormona que en el hombre actúa, para empezar, en la función sexual, es un estimulante de la función sexual, en la función reproductiva, en la fuerza muscular, en lo intelectual, en muchas depresiones o cuadros, digamos, de desgano y demás que se producen por falta de hormonas. Es decir, es un cuadro complejo producido por la ausencia o la disminución de una sola hormona, que es la testosterona, que la producen los testículos. Hay que tener en cuenta también que la testosterona durante el tratamiento, o sea, los anabólicos, mejor dicho, que tienen testosterona Bueno, durante los yo tratamientos. cuando los interrogo para ver qué medicamentos usan, tengo como una secuencia que siempre les pregunto lo mismo para no olvidarme. Y muchos pacientes me refieren que usan anabólicos o testosterona directamente para el gimnasio. Y están convencidos que después que se inyectan HCG y se limpian o se lavan, como me dicen ellos, que eso revierte. Y en realidad el uso de testosterona en un paciente que busca embarazo o que todavía no buscó embarazo, te puede llevar a la zoospermia, y a una zoospermia después no tenga reversión. Así Así que que siempre hay que eso es tener muy cuidado con importante eso. para tener en cuenta para las parejas, Sí, porque sí, hemos en los compartido gimnasios es pacientes muy con, común claro. que usen anabólicos y que los tomen a la ligera. Y la verdad es que los anabólicos, sobre todo en parejas, en varones de edad reproductiva, son totalmente perniciosos. Vos mostraste ahí una imagen sobre los tanques de nitrógeno y sobre la congelación de espermatozoides.
y esto no deja de hacernos pensar un poco cuando se habla de la preservación de la fertilidad en la mujer, especialmente en la preservación oncológica, tener en cuenta también que cuando hay un tratamiento en el hombre, debería tener en cuenta la posibilidad de congelar su semen, ¿no? Ni hablar. ¿Qué patologías Todo pueden paciente, afectar? ¿Qué patologías pueden afectar a la producción de semen después de un tratamiento de fertilidad? mira, todo paciente que se vaya a ser sometido a una quimioterapia o a una radioterapia de la pelvis o que pueda afectar la zona escrotal, tiene que ir a resguardar alguna muestra de semen y hacer una criopreservación de su fertilidad. ¿Por qué? Porque después de cualquier quimioterapia, no importa el tumor que tenga, nosotros, por supuesto, vemos tumores de testículo, que son los que más quimioterapia reciben en jóvenes, y son esos los que mandamos a criopreservar semen, pero no importa la enfermedad por la cual uno se ha sometido a una quimioterapia, si está en edad reproductiva o si tiene interés de tener hijos luego, debe guardar espermatozoides, porque primero, a veces la espermatogénesis no se recupera después de la quimioterapia, pero a pesar de que se recupere, se ven muchos daños en el ADN de esos espermatozoides vinculables con la quimioterapia que el paciente recibe. Así que nunca está de más tener una muestra de resguardo y siempre estamos a tiempo para descartarla si el paciente después vuelve a la normalidad. Y yo creo que en el futuro el tema de las células madres, para esto que mostré el testículo artificial, va a ser una cosa que también vamos a tener que empezar a pensar en los varones. Sí, y otro dato para también colaborar es las patologías oncológicas de los chicos pospúberes o Claro, adolescentes, todo lo que es la patología oncológica, especialmente las leucemias, y más las patologías leucémicas que necesitan un trasplante de médula, es muy importante que todos los médicos tengamos conciencia de que a un chico pidiéndole una muestra de semen por masturbación, una o dos muestras de semen y poder congelar, le podríamos preservar la posibilidad de fertilidad. Por supuesto, hay tal que cual, recalcar a las mujeres también, ¿no? Que eso es súper rápido y no demora el tratamiento de quimioterapia. Eh, muchísimo menos entonces, que en la mujer. En la mujer necesita un tratamiento, una estimulación, una punción, que tampoco va a atrasar el tratamiento, eso siempre lo recalcamos, ¿no? Pero claro, ocurre que en ese momento, en el momento de un diagnóstico, de una noticia tan terrible como es una patología oncológica, a veces uno se asusta, los pacientes se asustan y quieren empezar rápido, los oncólogos quieren empezar rápido eh, también y muchas veces pero los médicos nos es olvidamos de decir, el oncólogo claro, o el médico el que tiene que pensarlo, ¿no? Y ofrecerlo exacto, como parte del tratamiento. tenemos que acordarnos todos, hacer Digamos, el- es un ejemplo que les doy a los pacientes que diagnosticamos con cáncer de próstata. La cirugía del cáncer de próstata tiene básicamente dos secuelas importantes, que no son muy frecuentes, pero son secuelas importantes, que son la impotencia y la incontinencia. Y los pacientes enseguida dicen, no, yo me opero porque me quiero curar y qué sé yo. Bueno, cuando estás curado, te importa mojarte y te importa tener una potencia sexual adecuada. Entonces, son situaciones estas, en el tema del cáncer de los adolescentes o de cualquier persona en edad reproductiva, es importante también salirse un poco de esa situación de apuro, de urgencia, decir, uy, me quiero curar, porque una vez que te curaste y querés tener hijos, si no resolviste el problema previamente, por ahí ya no tenés solución. bien. Bueno, Gustavo, estamos llegando al final, pero quería saber a ver si alguna otra pregunta quieren hacer y si algún otro dato que te haya quedado para contarnos. Creo que fue re completa la charla, pero siempre hay algunas cositas que uno puede contar. Sí, ahora no se me ocurre, pero bueno, si alguno... Bueno, el pucho es algo que, bueno, vos lo dijiste, pero yo lo quiero recalcar.
el cigarrillo, tanto en el hombre como en la mujer, en la parte en el proceso reproductivo es terrible y lo vemos en el El, laboratorio y lo vemos en las ecografías, el- en los el Doppler. ¿M? tabaco y la marihuana son perjudiciales para la espermatogénesis. Eh, Después del resto de la vida, cada uno haga lo que quiera, pero mientras están buscando embarazo, son malas cosas, lo mismo que el alcohol en exceso. Y alcohol en exceso me refiero a más de medio litro de vino al día, para tomar como referencia. Cosa que es preocupante para esta época, porque los adolescentes y no tan adolescentes hoy la bebida alcohólica es algo muy habitual. En el caso del alcohol, es parcialmente reversible. Bueno, con el tabaco y la marihuana pasa lo mismo. Pero hay que tener presente esto que yo mencionaba, es decir, si vos le echás tóxicos al cuerpo, el testículo va a trabajar con lo que tiene. No, no va a sacar materiales de primera calidad de otro lado. Es lo que uno le ingresa con lo que trabaja. Una pregunta así de sobremesa, la hamaca peruana, que muchas veces no preguntan. La verdad es que no ¿Qué, tengo ninguna evidencia científica para sí, decirte si sirve o si no, pero mucha gente la toma como estimulante. Yo digo, si como placebo funciona, funciona. y los complejos vitamínicos que normalmente utilizamos para durante Mira, los dos complejos la vitamínicos que ya evidencia, conocemos, ¿no? Que son los más comunes. la evidencia científica es pobre en favor de cualquiera de esas cosas. Es cierto que los antioxidantes se utilizan bastante para revertir el tema de los túneles o del ADN fragmentado que yo les mencionaba. Eh, la realidad es que al haber tan pocos tratamientos eficaces para mejorar el semen clínicamente, uno toma lo que hay disponible con algún grado de evidencia, pero si eso lo comparáramos como para un tratamiento de un tumor, no los estaríamos usando. Bien. Bueno, Gustavo, te agradezco un montón que nos hayas Bueno, acompañado, que espero cerremos, haber sido de utilidad para que la cerremos el gente. ciclo de este año. ¿Eh? Hicimos 6 charlas, la verdad que una más linda que la otra, con una excelente participación de la gente. Quiero contarles que del 24 de diciembre hasta el 3 de enero, Crecer va a permanecer cerrado por primera vez. Siempre estuvo cerrado en el laboratorio, pero esta vez decidimos también cerrar y darle descanso a las secretarias especialmente, que han trabajado increíblemente durante este año horrible que hemos pasado, desde la casa, desde crecer, las técnicos lo mismo, bueno, ni hablar de las biólogas, todos los médicos, todos, pero creo Tal cual. que es la primera vez que vamos a hacer un parate para que pueda cada uno descansar. No es mucho, porque en realidad hay 3 días que son hábiles, después está el Navidad, Año Nuevo, y entonces cierran esos días. Pero realmente ha sido durísimo, durísimo para todos. Aprendimos a reinventarnos, aprendimos a cuidarnos. Trabajamos en 2 grupos. Increíblemente no hemos tenido ninguno de crecer con COVID. Y eso creo que es porque todos trabajaron para cuidarnos y para cuidar a toda la gente. Así que eh, nada más que decir gracias. Muy pronto vamos a seguir con estas charlas. Hay un montón de cosas para charlar. Así que Gustavo, prepárate porque algo vas a tener que hablar. Y bueno, estamos hablando Bueno, entre febrero o marzo para arrancar de nuevo con los ciclos. El 4 de enero ya estamos como los soldados parados trabajando. Y nada más. Te dejo a vos que saludes bueno. a tu No, público hoy. en realidad, gracias a los que se han conectado y se han prendido en la charla y estamos en diciembre, así que nos resta desearles felices fiestas para todos. Felices fiestas. Muchas gracias por acompañarnos.